Buenas noches, señor Morocho. ¿Cómo está, arquitecta? Muy buenas noches. ¿Todo muy bien? ¿Usted cómo está? Bien, gracias, gracias. ¿Y usted? Todo tranquilo, sin novedad. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le fue con su avance de tesis? Ahí medio apretadito con el trabajo, pero pues, ¿qué nos toca? Toca darse modos. Sí, ¿y pudo avanzar? Sí, sí, un poco. Ya, ¿en qué avanzamos? Eh, Veo que no, coloca las necesidades del usuario. sí, Ujú. Ya, algunas correcciones en cuanto a lo que le solicité no están realizadas. Entonces, voy a mencionarle nuevamente para saber qué es lo que tenemos que corregir, ¿ya? ya, muy bien. Señor Morocho, específicamente voy a darle ahorita, no sé si pudo ver un correo que les envié a todos los estudiantes un comunicado que solicitó el departamento de titulación. Sí, sí, sí lo estuve revisando. Que Ajá. envió el día de ayer, creo, algo así. Sí, entonces en ese comunicado prácticamente dice que ustedes tienen un plazo hasta finales de mayo para entregar todo, ¿no? Entonces, obviamente hasta antes de mayo yo ya tengo que enviar a tribunales el documento, prácticamente ya terminando este mes, tiene que estar todo listo, ¿sí? Entonces, no podemos esperar mucho tiempo, tenemos que avanzar. Ahorita sí ya tenemos que terminar porque si no llegan hasta ese tiempo, ya entrarían a otro proceso, ¿sí? Ya. Entonces, sí es importante que tome en consideración las observaciones que yo le doy, porque si no nos estamos retrasando, ¿ya? Y la idea es que vaya saliendo y no nos vayamos quedando con nada, ¿no? Entonces ya corregir los apartados iniciales para poder ir culminando. Entonces, actualmente ya estamos en la cuarta sesión. Y de aquí ya solo quedan dos o tres, ¿no? Como mucho. Entonces, sí es importante verificar los tiempos. Igualmente, usted me dijo que iba a hacer unas modificaciones en el plano. Le vi que no ha realizado esos cambios. O no sé si Mm, realizó algún cambio. sí, la verdad, no he tenido tiempo, la verdad. Como quiera, lo teórico lo hice, pero los planos no todavía. Sí, Mm, sí, la verdad no he tenido tiempo. ¿Para qué le voy a mentir? ya entiendo, señor Morocho. Como le digo, tenemos que ajustar un poquito el tiempo. Yo sé que todos ustedes, todos los que están en titulación también trabajan eh, y obviamente tienen que acomodarse de acuerdo a sus tiempos, pero verifiquemos eso para ya corregir lo último y poder ya revisar las últimas fases, ¿no? Entonces... Eso, señor Justin. No sé si usted tiene tal vez alguna pregunta. Vi que no ha integrado el tema de referentes. Sí, todavía falta un poquito. ¿Perdón? Sí, sí, todavía falta. Ajá, yo le tengo algunos referentes que le pueden ayudar, que justo estaba visualizando a ver para que los tome en consideración. Entonces, le voy a compartir pantalla para que los pueda visualizar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este parece más un dojo así como tipo japonés. Entonces, esta es, por ejemplo, una sala de tiro y club de boxeo. Entonces, aquí principalmente se manejan con una estructura de madera. Entonces, le voy a pasar las imágenes
para que podamos ver el tipo de estructura. Entonces, es pequeño, es un lugar pequeño que solo tiene el ring. Como tal, aquí nos explican cómo armar la estructura de este ring. Igualmente aquí hay diferentes imágenes. Entonces, yo ya le paso el link para que podamos visualizar. Como vemos aquí, solo es un área de ring, no es nada más. Entonces, pero sí es un área bastante amplia, quizás aquí para entrenar. Entonces, le voy a pasar este link. Este se especializa específicamente en estructuras de madera que le podríamos analizar, ¿no? Entonces, está en Japón y está explicando cómo funciona la estructura, ¿no? Entonces, quizás lo podríamos analizar para su proyecto. Por otro lado, tenemos este Gymbox que está ubicado en México. Entonces, como vemos aquí, tienen salas de entrenamiento. Entonces, no utilizan tampoco mucho espacio. eh, Podríamos tener, por ejemplo, esta idea para estructurarlo porque este es el como que más cercano hacia lo que usted está planteando. Entonces, por ejemplo, aquí hay plantas, cortes, imágenes, explica qué tiene. Entonces, tiene una zona de juegos infantiles, un parque de skate, un graderío frente al gimnasio. Entonces, también incluye la parte exterior con la propuesta interior. Entonces, es un espacio bastante amplio. Entonces aquí tenemos varias imágenes, ¿sí? Entonces lo podemos analizar. Le voy a pasar brevemente las imágenes para que podamos visualizar. Entonces, Ya. este es la sala de boxeo, todo es en estructura metálica, a diferencia del anterior que es en madera. Como vemos, tiene los accesos directamente hacia el patio, es como a desnivel, ¿no? Entonces a un nivel más bajo del 00. Entonces, como vemos, da directamente a la entrada de la calle. Tiene espacio aquí para los sacos de box, también para la parte de atrás. Entonces, maneja un poco lo que es el sistema abierto con la parte cerrada. Aquí tiene otras áreas. Entonces, no está manejando, por ejemplo, mucha circulación aquí. Obviamente tiene diferentes espacios, ¿no? Entonces yo sé que no nos vamos a basar espacialmente, pero como vemos es un espacio bastante iluminado, entonces tiene una doble altura aquí en el techo para hacer, por ejemplo, para sacar mayor iluminación y que la iluminación no pegue directo. Entonces igualmente aquí tiene un diseño de iluminación que va directo hacia el ring. Entonces, es un espacio bastante iluminado y bueno, esta sería la otra opción. Entonces, aquí, por ejemplo, también hay detalles constructivos que se manejan para esto, ¿sí? Em, ya me pasé yo. Entonces, eh, acá en cambio tenemos la madriguera. Entonces, este es un Lab 100. Es más un club de fitness, entonces esto está en Kuwait, entonces tienen aquí múltiples actividades. Este como referente, me parece, por ejemplo, que es un espacio puntual, igual tiene un área de box y tiene para múltiples actividades. Entonces, quizás espacialmente nos ayude a entender la funcionalidad o hacer un análisis en cuanto a materialidad, pero sí sería importante incorporarla. Entonces, yo le doy estos ejemplos, usted decide cuál es el que más se ajusta hacia su proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tiene todo el área de preparación o entrenamiento, que esto también sería práctico para la parte que estamos dejando de la parte posterior de su propuesta. Entonces, verifiquemos aquí la materialidad, eh, la iluminación. Aquí no tenemos iluminación natural, todo es luz artificial. Entonces ya es otra propuesta. Los camerinos, entonces la parte de los vestidores. No sé si le ve que aquí hay un espejo Ya. y eso hace que el espacio se amplíe, ¿no? Ujú. Entonces parecería que fueran
dos vestidores, ¿no? Dos lockers, uno Ujú, acá y otro acá. Entonces, sí, este tipo de efectos hace que los espacios se agranden y no parezca solo un pasillo, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante este proyecto. Igualmente aquí, por ejemplo, ya en el ring tenemos todos los equipos, los materiales, quizás hacer alguna especie de mobiliario o algo para almacenamiento y no ocupar mucho espacio ya en la parte de bodega o en la bodega utilizar almacenamiento para la parte o para equipos grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se maneja muy bien el tema de la ubicación de los elementos que se necesitan para el deporte. Entonces, igualmente se está dejando la estructura vista, todas las instalaciones vistas, entonces es una buena propuesta, solo que con diferente concepto a los anteriores. Entonces, igualmente, este es el área de entrenamiento que le mencionaba. Este es un acceso ya a la terraza o a las siguientes áreas y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ve la materialidad, ¿no? Esta es la otra parte de los vestidores, entonces me imagino que acá se accede a los baños y el ring. Entonces, como vemos, el ring es parecido a lo que usted está proponiendo y ujú, la temática también es neutra, ¿no? Entonces maneja colores completamente neutros que le podrían ayudar, por ejemplo, a su planteamiento. Entonces, aquí hay diversos tipos de máquinas también, entonces es una buena propuesta, ¿no? Y sí, maneja todo el tema de los espejos. Aquí también hay un área de cardio, área de pesas y aquí está la planta. Entonces, de alguna manera, es como la propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, similar a su propuesta, quizás con diferente forma, ¿no? Entonces, usted está dejando igual aquí el área del box, el ring de boxeo. el Aquí ring, dice el que es boxeo en el centro. área para sentarse, pero no coloca mobiliario. No sé si le visualiza, entonces no hay nada de mobiliario. Más bien eso es para los jueces. Ah, Sí, tienen que ir a los cuatro extremos. sí. Ujú, Entonces, está bastante ordenado, está similar a lo que usted está proponiendo. Entonces, por ejemplo, los lockers, está un solo locker, acá ya coloca lo que es ducha, baño, ducha. Entonces, está aparte de los lockers. Entonces, es una buena propuesta para que usted la analice, ¿sí? Como complemento para la propuesta que usted está planteando. Y por último, tenemos esta otra propuesta que es unas cajas de boxeo. Entonces, este ya fue un proyecto social, más que todo para la parte de parques. Entonces, es otro tipo de idea, quizás otro tipo de materialidad que se maneja. Esto está en Lisboa. Entonces voy a presentarle brevemente las imágenes. Entonces coloca aquí mismo todo el equipamiento para el tema de entrenamiento. Entonces este tipo de espacios quizás funciona más para niños, más para que sea recreativo para el tema de niños. Usted mencionaba que iban a ser jóvenes, pero no sé si vamos a ingresar niños, porque en eso de los usuarios todavía no me especifica qué usuarios van a ser los que parte del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí como ve, están haciendo la práctica al aire libre y cada niño tiene un saco de boxeo. Entonces, hay también entrenamiento comunitario y actividades comunitarias. Entonces, sí sería importante plantear para qué uso se le va a dar a su espacio. Entonces, tenemos estos cuatro proyectos que le pueden complementar al suyo, ¿sí? Y sí, le voy a compartir estos cuatro proyectos para que los tome en cuenta para las referentes, ¿sí? Entonces, mm, muy eh, bien. no sé nacionalmente si hay alguno, nacionalmente no le averigüé, pero busquemos, podemos colocar uno porque ya tenemos estos cuatro, quizás colocamos tres de estos y uno nacional. Ya, muy bien. Em,
Son bastante chéveres visualizar lo que es el tema de referentes porque nos ayuda a plantear una propuesta diferente, ¿no? Entonces, visualizar también, ampliar un poco el campo de las propuestas, porque normalmente nosotros solo nos basamos en nuestra idea y de esta manera podemos visualizar otro tipo de ideas donde ya complementamos las ideas que tenemos, ¿no? Entonces, sí es importante eso. Ya, muy bien. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a eso, a estos puntos que le estoy... No, está bien. Ya, entonces ya pasando a las correcciones como tal, verifiquemos en la parte de objetivos, por ejemplo, cuáles son los indicadores que vamos a proponer. Entonces, falta evidenciar la parte de metodología, que era lo que le mencioné en la clase anterior. Entonces, em, sería importante mencionar cuál es el impacto social que vamos a generar en el proyecto o indicar cuáles son los indicadores básicos que queremos proponer, ¿no? Eso ya como para reforzar la parte de objetivos, entonces el impacto sí es importante ver cómo lo vamos a medir, ¿ya? Ya, Como le mencioné, en la parte de metodología es importante adjuntar las entrevistas reales que vamos a incluir. Entonces, el cuestionario, quizás podemos adjuntarlo en la parte de anexos, las preguntas y en la parte de metodología hacerle el análisis de las preguntas. Entonces, las tabulaciones, qué porcentajes tenemos en cuanto a resultados y hacer la justificación en base a su proyecto. Entonces, por ejemplo, si usted hace un análisis que en su comunidad el 50%, el 25% hace deporte y el 75% no lo hace, entonces decir por qué es importante tener este tipo de espacios. Quizás no hay espacios adecuados, entonces por qué las preguntas son relevantes para su proyecto. Entonces, falta incluir las entrevistas, especificar el número de encuestados, colocar las preguntas, por ejemplo, la ficha técnica en cuanto a los instrumentos de análisis. Usted decía que va a hacer un análisis de sitio, todavía no lo estamos incluyendo. Entonces, para ver cuáles son las condiciones actuales, tenemos que incorporar esto. Igualmente, incorporar la matriz de variables, la de cómo vamos a operar en cuanto al tema del desarrollo. Entonces, sí es importante mencionar eso, ¿sí? En la parte de introducción ya estamos argumentando bien, ya tenemos el contexto y el problema claro, pero sí es importante colocar la población objetiva. Entonces yo le había mencionado que decir, por ejemplo, si son jóvenes, decir es una población más o menos de 25, 50 jóvenes, ¿de qué edad? Entonces especificar todo esto para dar mayor sustento a su análisis. Entonces, en el alcance vamos a especificar, por ejemplo, qué población, a qué población va enfocada y el énfasis en cuanto a la metodología. Entonces, ¿qué nos vamos a basar en la metodología? ¿Qué instrumentos vamos a aplicar? Entonces, tenemos que mencionar claramente en la parte de alcance qué métodos vamos a utilizar. Entonces, si van a ser fichas de observación, si va a ser entrevistas, si va a ser encuesta, tenemos que colocar, ¿no? Eh, Como le había mencionado, igualmente las limitaciones tenemos que desarrollarlas claramente. Entonces, actualmente usted está poniendo que no se van a desarrollar cálculos estructurales, presupuestos de obra e ingeniería de detalle. Entonces, pero sí tenemos que poner qué vamos a hacer nosotros. Entonces,
Vamos a hacer una propuesta interiorista, vamos a presentar renders. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Entonces, sí es importante determinar eso. em, Determinar más que todo claramente cuáles son las limitaciones, qué limitaciones yo tengo. Quizás una de las limitaciones también es que no tenemos mucho espacio de análisis o de referencia en cuanto a otros proyectos similares en el lugar. Entonces, especificar eso. Como le decía, en el alcance es importante mencionar cuál es los usuarios a los que va dirigidos, entonces, qué edad cronológica tienen, que según la estadística tienen un porcentaje deportivo alto, bajo, o son personas, son principiantes que van a practicar el deporte. Entonces, igualmente, como usted decía que va a ser una especie de lugar para torneos, especificar si ya son profesionales en la rama, entonces, ¿qué rango van a tener? Entonces, si son beneficiarios directos, por ejemplo, los beneficiarios directos serían los deportistas y los beneficiarios indirectos en su proyecto serían los profes, los padres de familia, las personas de mantenimiento, de administración, entonces que también van a interactuar en este lugar. Entonces sí es importante definir cuáles son los usuarios principales y cuáles son los secundarios. Y como le mencionaba, también especificar el nivel técnico de la propuesta, porque actualmente solo estamos mencionando que se va a hacer una propuesta interiorista, pero no se define si es anteproyecto o un proyecto completo. Entonces, igualmente, en la fase de limitaciones, entonces decir, las limitaciones que tenemos actualmente es que no se va a desarrollar un presupuesto, un proyecto completo. No estamos mencionando que no vamos a construir y tampoco estamos mencionando que se van a presentar, que no se van a presentar un plano de instalación completo. Ya. Ya, ahorita en marco teórico ya tenemos una buena base conceptual y estamos relacionando con el deporte y la parte de la sociedad. Nos falta incluir los casos de estudio, que era lo que le estaba mencionando, que le mencioné al comienzo. Entonces, sí es importante especificar qué referentes vamos a colocar, ¿no? Entonces yo le había dicho que igualmente hablemos del lugar, de donde vamos a trabajar o manejar nuestra propuesta. Entonces, no estamos hablando del lugar. Entonces, ¿cuál es el estado actual de los lugares de boxeo en Zumbi? Entonces yo le decía que analizamos los lugares de boxeo y adicional hacemos un planteamiento de dónde está su propuesta. Entonces, dónde está ubicada, en qué barrio se encuentra, en qué calle se encuentra, está cerca quizás de colegios, cerca de instituciones o está alejado. Entonces, sí es importante averiguar el estado actual para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ya. Al final del marco teórico también es importante incorporar una breve conclusión, por ejemplo, de todo lo que vimos en el capítulo. Entonces, cómo se relaciona todo esto con su propuesta. Usted, por ejemplo, está adjuntando una tabla de normativa, pero no la estamos analizando. Entonces, tenemos que, por ejemplo, mencionarla en el documento. Entonces, en la presente tabla podemos ver cuál es la relación que tiene cada uno de estos instrumentos de estas normas y cómo se relaciona a su propuesta. Entonces, yo le había mencionado igualmente que podemos manejar la normativa de la NEC, que maneja el tema de distribución, accesibilidad, dimensionamiento, y no lo estamos incluyendo.
Entonces, sí sería importante incluirla igualmente en los apartados de conceptualidad, hablar, por ejemplo, la habitabilidad, ¿qué aporta mi proyecto? Quizás incluir algún tema conceptual de diseño interiorista deportivo. No sé si averiguó esto de espacios interiores deportivos. Sí, Entonces podríamos agregar un concepto de esto para saber, por ejemplo, que no solamente son espacios para el deporte, sino tenemos que darle otra vida, o sea, crear un lugar funcional, seguro y que esté adaptado obviamente a normas y especificaciones que sean certificadas. Entonces, explicar un poco más desde la parte interiorista. Entonces, sí sería importante complementar eso, señor Morocho. ya. Verifiquemos que todo esté con normas APAS, la citación. Yo le pasé el documento para que visualice cómo se citan según la norma. Eso todavía está incompleto. Ya pasando al marco metodológico. Recordemos la matriz de variables, como le decía, variables independientes, variables dependientes, coloquemos cuáles son cada una de estas y cómo funcionan en su proyecto. Entonces, como le decía, especifiquemos los instrumentos de forma detallada, qué encuestas planteamos, a qué grupo estamos planteando, ya incluyamos las fichas técnicas de observación. Entonces, yo observé puntualmente que en mi ciudad no hay este tipo de deportes, por eso se están proponiendo otros referentes. Entonces, ir explicando, ¿no? Igualmente es importante colocar datos reales o a su vez simulados de todos los métodos de investigación que usted está planteando, ¿no? Entonces, ya es importante desarrollarlo más a fondo. Entonces, como le digo, incorporar datos reales, la justificación explícita de cada uno de los resultados que se obtiene. Es importante ya incluir la parte de propuesta arquitectónica, el diagrama conceptual que le mencioné, el cuadro de necesidades. Ahorita ya está completo, ya está incorporado el cuadro de necesidades, pero no lo estamos todavía mencionando. Solo lo incorporamos, entonces sí es importante colocar un apartado como le decía, de la propuesta arquitectónica como tal. Entonces, en el marco de la propuesta arquitectónica, nosotros podemos decir, hacer un breve resumen del cuadro de necesidades y decimos que está en el anexo D, creo que es, F, otro anexo es. En el anexo C. Entonces, decir también por qué estos anexos son importantes. Entonces, especificar el área de cada uno, colocar ya el apartado de marco de la propuesta arquitectónica para ya ir desarrollando. Porque ahorita ya tenemos la zonificación clara, ¿no es cierto? El programa funcional, ya tenemos todo. Entonces, sería importante incorporar un diagrama de cómo, de los flujos, el cuadro de necesidades que esté completo, la tabla de qué relación tiene el proyecto con los objetivos y hacer una síntesis en base a todos los cuadros, ¿no? Como le digo, explicar claramente cómo se relacionan, igualmente cómo funciona cada uno de estos espacios sería importante.
Entonces, eso, señor Morocho. Ya, ok. Revisemos, por favor, todo. Eh, Igualmente, en el marco teórico es importante saber qué opina usted de todo lo que estamos incluyendo. Verifiquemos todo, por favor, ¿sí? Ya, muy bien. No sé si tiene alguna pregunta. Sería Eh, importante colocar ¿qué relación existe entre coherencia del problema, el método y la propuesta? Entonces, por ejemplo, podemos incluir un esquema para seleccionar estos cuatro, ¿no? Entonces, problema, la variable, el indicador y la estrategia que utilizamos para el diseño. Entonces, de esta manera creamos cómo se conecta cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, igualmente, voy a copiar esta observación y le voy a adjuntar para seguir incorporando y seguir avanzando. Entonces, veo que sí está avanzando bastante, pero sí es importante incorporar lo que le digo. sí, ok. Igualmente, reforcemos el enfoque que tiene el proyecto, entonces quizás se puede agregar. em, en la parte de propuesta arquitectónica, cómo se realiza la validación de la información. Entonces, cómo conectamos la parte teórica, perdón, con el proyecto. Entonces, sí es importante analizar eso, que no es un método empírico, sino es una conexión teórico-práctica. Entonces, evaluando que obviamente el proyecto se va a evaluar mediante una coherencia entre metodología, teoría y la solución espacial. Entonces, también es importante incorporar criterios de diseño que sean cuantificables, entonces, parámetros técnicos que puedan ser medibles. Entonces, por ejemplo, ¿qué metraje qué cantidad de metros cuadrados se van a utilizar por usuario? ¿Qué capacidad va a tener el espacio? ¿Cómo van a funcionar los radios de circulación? ¿Cómo estamos manejando también los niveles de iluminación? ¿Cómo va a funcionar la ventilación cruzada? Porque ahorita no estamos colocando ningún diagrama de esto, ¿sí? Ujú, sí, Ni de asoleamiento, cómo funciona el asoleamiento. Entonces, por eso es importante incorporar el apartado del estado actual para ver dónde está ubicado, cómo funcionan todos estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, igualmente ahí podemos incorporar una tabla del criterio, el valor que se le va a dar, la normativa que estamos aplicando y cómo aplicamos al proyecto, ¿sí? Entonces, como le decía, fortalezcamos la parte de la propuesta arquitectónica, incorporemos un cuadro de necesidades, un diagrama conceptual con la idea de la propuesta y una matriz de relaciones funcionales. Entonces, ahorita ya tenemos estos apartados, pero necesito mayor explicación, entonces, mayor sustento en su propuesta. ya, También es importante incluir un análisis del usuario. Entonces, como ya le decía, ahorita no estamos mencionando ni en el alcance cuál es el usuario objetivo, ni en las encuestas a quién vamos a entrevistar. La parte de interiorismo sí es importante manejar el perfil del usuario. Entonces, ¿cuál es la edad?
qué actividad, qué frecuencia de uso va a tener en el lugar, qué necesidades espaciales va a desarrollar ahí, porque obviamente la parte administrativa solo va a ocupar un lugar, los profesores van a ocupar otro y los estudiantes como tal van a ocupar casi la mayor parte, ¿no? Entonces, igualmente está el boxeador amateur, el entrenador y el espectador. Entonces, cada uno va a estar en un espacio, ¿sí? Ok. Entonces, verifiquemos eso, verifiquemos igual las APAs, la normativa APA que esté incorporada en todo, entonces verifiquemos que estén en cursiva los títulos en los referentes, que hayan uniformidad en los URLs y en los DOIs, que todas las figuras cuenten con una fuente y una numeración, ya ir incorporando el índice, que las tablas también tengan la numeración y la cita respectiva. Igualmente que haya una coherencia terminológica. Entonces, ¿vamos a hablar de diseño interiorista o vamos a hablar de arquitectura interior? Entonces, especifiquemos claramente estos dos para no estar manejando dos términos diferentes, ¿sí? Ok. Y para ya finalmente en la parte de conclusiones, manejémonos siempre tres niveles, ¿no? El nivel, la parte territorial, la parte arquitectónica y la parte social. Entonces, territorial me refiero al apartado urbano, ¿no? Cómo se va a relacionar en el espacio donde está emplazado su proyecto, en la parte arquitectónica, cómo va a funcionar y desde la parte social, qué vamos a compartir con su propuesta, ¿sí? Y es importante dejar la validación de la hipótesis. Entonces, ¿cómo vamos a validar la hipótesis? Teóricamente. Entonces, ¿cómo la estamos proponiendo? Tenemos que mencionar y explicar esto, ¿sí? Entonces, eso sería, señor Morocho. Tal vez tiene alguna pregunta, alguna duda. No, creo que estamos, sí está bien claro la explicación de usted. Voy a tratar de hacer todo lo posible. Ya, corrijamos igualmente la planta en los cambios que habíamos mencionado. Ujú. Ahorita, como ve, ya tenemos esta idea de la propuesta que le mencioné, de los referentes, entonces creo que también tiene una idea mucho más clara de los cambios y de las propuestas. Entonces, incluyamos lo que le mencioné y sigamos avanzando, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, eso sería la siguiente clase, nos veríamos la próxima semana. Ya. Aquí una pequeña consulta. ¿En qué parte yo podré integrar? No sé si tal vez usted ha escuchado, esta semana acá pues en la provincia de Zamora, hubo campeonatos nacionales de box y o sea, tengo mucha información sobre los campeonatos y todo eso. eh, no sé si pueda incluir imágenes de eso, de cómo se dan esos eventos, porque el proyecto arquitectónico en sí, o sea, hablamos de que es para eventos también. ¿Ya? Entonces, no sé, yo tengo bastante información de eso, entonces no sé si se pueda incluir o no. Le puedo sugerir, Ujú, podemos sugerir como en referentes, que ujú, normalmente se hizo este campeonato recientemente y hace un breve análisis. Entonces, que más que todo para saber el tipo de actividad y los espacios que se requieren, ¿sí? Entonces, podemos explicar, obviamente, todo tiene que estar enfocado hacia la parte arquitectónica, no hacia la parte del deporte. Entonces, quizás en alguna parte del documento también plantear qué necesidades tenemos en cuanto a que el espacio se va a volver un lugar también de competencias. Entonces, ujú, detallar claramente eso, ¿sí? Entonces, ya. quizás en el cuadro de necesidades o en el perfil de la propuesta, nosotros, por eso es importante incorporar toda la matriz investigativa de la parte arquitectónica, porque ahí hablamos de las necesidades y el perfil
de mi cliente en este caso. Entonces nosotros tenemos que decir que nuestro cliente o que nuestro proyecto se plantea en que no solo es un espacio deportivo, sino también es un espacio para actividades recreativas y de competencia. Ok. Entonces, puntualmente, esta observación que usted me está mencionando la podemos adjuntar en la parte de referentes como plus para su proyecto. Entonces, decir que Ujú. en su ciudad sí hacen este tipo de eventos, pero quizás los ambientes no están condicionados o si están condicionados. Entonces, ahí podemos hacer el análisis, ¿sí? Ok, ya. Ajá. Entonces, no sé si estamos claros con eso. En cuestión de lo que son imágenes y fotografías y todo eso, sé ¿en qué parte se podrá incorporar? Podemos incorporar en el mismo documento, ¿No? pero si ya son muchas imágenes, quizás lo Mm, colocamos al final en anexos. ok, Igualmente lo citamos. Todo tiene que no. estar citado. Entonces, Ah, por ya, ejemplo, ok. si está en anexo y yo estoy hablando en el marco teórico en referentes, yo digo más adelante en el anexo 6 de la Ujú. página 100 podemos ver más imágenes del proceso, ¿no? Entonces, Ah, ok. o del lugar o de cómo se da esta actividad, ¿no? Entonces, sí es importante anclar toda la información, no solo dejar colocar cuadros, sino que tengan relación todo lo que estamos colocando. Ya, muy bien. Eso, señor Morocho, no sé, la próxima semana. ¿Qué fecha podría para reunirnos? A ver, ¿qué día tiene usted disponible? ¿Será para el día miércoles mismo? Sí, el día miércoles está bien. Sí. Ya, yo pienso que sí. A la misma hora, ¿verdad? Sí, sí. A menos que tenga alguna situación, pues yo le estaré comunicando. Ya. Ujú, Recordemos que ahorita sí tenemos que aprovechar las tutorías ujú. porque obviamente ya tenemos el tiempo cortito, ¿no? Sí, Entonces sí, más que todo por eso, aprovechen. sí. Ujú. Ajá, igualmente yo estoy a la orden, cualquier cosa. Más bien gracias por adelantar la tutoría, sino que normalmente me ponen clase los miércoles, pero ahora ya solo tengo los martes, entonces Ah, ok. era para más por eso, para que no se crucen los horarios. Ujú. Entonces, eso sería, señor Morocho. Ya, estaría bien. Ya, entonces nos vemos el día jueves 22 de abril a las 8 de la noche. Ya, muy bien, me parece bien. Ya, entonces sigamos avanzando, por favor, y que tenga una excelente semana.